emoción. This is really happening. Yes, Checo, he won. Automovilismo de pista, oval, rallies, karting, el mundo de la velocidad. Enciendan sus motores porque inicia Auto y Pista, el marco automovilístico de Marco Tolama. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a una edición más de Auto y Pista. Soy Marco Tolama, acompañado por Alex Rubio y por Pablo de Villota. Y bueno, pues la bienvenida a nuestros amigos de W Radio. El día de hoy vamos también con el programa un poquito más temprano. Ahí ya les avisamos a través de las redes sociales, pero estamos listos para platicar pues, de un evento que fue todo un evento, ¿no? Y del que se había venido hablando desde hace algunas semanas, el experimento, el inicio de la posibilidad de que la Fórmula 1 se convierta en recipiente de carreras sprint. Ya terminó pues el Gran Premio de Inglaterra con su primer sprint, con una diferencia en el formato, en fin, que cambió todo el tema de estrategias, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, vamos a platicar del Gran Premio de Inglaterra, también tocaremos un poco el tema de la FIA WEC que se corrió en Monza, en la que participa el equipo J con dos autos y con Roberto González Valdés, acompañado por Anthony Davidson y Antonio Félix da Costa, el piloto portugués. Pero bueno, el tema, Alex, el Gran Premio de Inglaterra, se reducen las prácticas libres, tenemos una calificación en viernes para el sprint, la gran controversia acerca de si es pole, si no es pole, si es el rey de la vuelta rápida o qué sé yo, en fin, y después, bueno, pues por supuesto el sprint, y lo que yo pues hace un momento consideraba una de las primeras consecuencias de ese sprint, el encontronazo que ya se veía venir de alguna o de otra manera entre Lewis Hamilton y Max Verstappen. Fórmula 1. Bienvenido, Alex. Gracias, mi querido Marco, Pablo, amigos de Auto y Pista. Pues sí, arranca un fin de semana que yo decía la semana pasada, ¿no? Causaba, al menos en lo personal, un poco de morbo, ¿no? Por ver cómo se iba a ir desarrollando. Hoy te puedo decir, la verdad es que a mí no me convenció este tema de la carrera sprint. Y más por, ¿cómo se...? La situación, obviamente el tema de cómo se maneja la parte de la estadística para la cuestión de la pole, pero si bien sí nos tuvo ahí un poquito a la expectativa sobre lo que iba a pasar en los tiempos y tener una quali el viernes y después vivir el tema del sprint del sábado, la verdad es que en algún punto esa carrera sprint tuvo su atractivo las primeras 3 vueltas, las otras 14 fue como si fuera otra de esas carreras así medianamente aburridas, ¿no? Y te recetan eso para el sábado. Entonces la verdad es que a mí no me gustó, no es algo con lo que yo me quedaría, y este fue el primero de esos 3 experimentos que se van a dar a lo largo del año. El siguiente será Monza, y después, si es que se da, pues serían Interlagos, ¿no? Así que bueno, pues hasta ahí quedará, cada quien tendrá su opinión. Yo regresaría al formato anterior, como que esto a mí no me convenció, pero ya veremos, ¿no? Yo no decido cómo se van a ir dando las cosas, pero así sucede. Sí, pues mira, hay muchísimas opiniones encontradas, quienes están detrás de esto, como por ejemplo Ross Brown, él dice que piensa que fue un éxito, pero hay muchísima gente que no está de acuerdo en ello. Tu opinión la comparto desde luego en cierta forma, y hay que ver qué es lo que sucede, qué es lo que viene, pero pues está también como la decisión del incidente entre Lewis Hamilton y Max Verstappen, ¿no? Está en manos de algunas personas que toman esa decisión, y tenemos a medio mundo en contra, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya vendrán los ecos de esa situación, pero sí, efectivamente, y ya se hablaba de eso, o sea, difícilmente los equipos y los pilotos en su momento, que dependen de lo que les digan sus ingenieros y sus equipos, pues no iban a salir por todo para echar a perder lo que viene siendo el evento principal. Y efectivamente sí, adelante
pues hubo una buena batalla en un principio, pero después se fue bajando de tono, etcétera, etcétera. Pero también al final tuvimos a los sospechosos permanentes ahí en los primeros lugares, a tal grado de que puedes pensar que el Gran Premio de Inglaterra arrancó el sábado, dieron 17 vueltas, metieron bandera roja y los reiniciaron el domingo, porque la parrilla de salida pues estaba muy parecida al resultado de la famosa sprint. No sé qué opines, Pablo, bienvenido, un abrazo y qué bueno que estás con nosotros aquí en Auto y Pista, como siempre. Como siempre, encantado de estar aquí con vosotros, Marco y Alex. Pues es que yo creo que esto es lo que ocurre siempre. Aquí al final el éxito o el fracaso, como tantas veces que vemos en la Fórmula 1, es según sople el viento. Cuando favorece a uno, pues es maravilloso, y luego cuando perjudica es fatal. Aquí en España ayer se vivió que Fernando Alonso hizo una salida prodigiosa. Bueno, esto es la maravilla. Esto de la carrera del sprint es lo mejor que le ha ocurrido a la Fórmula 1 en los últimos 20 años. Y por el otro lado, pues tenías a Carlos Sainz, que por un error de George Russell que se pasó, se fue al fondo del pelotón y eso le ha comprometido todo el fin de semana. Porque ya tenía que salir más por detrás, remontar, hacer otra estrategia. Entonces, al final, pues claro, tú le preguntabas ayer a Fernando Alonso y estaba feliz y encantado. Le preguntabas a Carlos Sainz y obviamente no le gustaba nada este invento. Y así al final, pues es que ocurriría lo mismo cuando alguien se esté jugando algo importante del Mundial y de pronto pues una cuestión de estas te saque fuera de juego antes de empezar el Gran Premio. Porque yo hay una cosa que sí quiero, o sea, porque yo, digamos que mi posición es que a mí me encantan las carreras al sprint. A mí cuanta más actividad haya en un fin de semana, mejor. Y me divierto con carreras cortas, largas y larguísimas. Yo estoy tan enfermo de las carreras que me da igual las carreras que sean. Yo, cuanto más haya, mejor. Dicho eso, yo creo que el error está en vincularlo a la posición de parrilla de salida. Porque, a fin de cuentas, salvo excepciones, y bueno, pues siempre no se puede controlar todo, siempre tiene que haber un pequeño componente de mala suerte. Depende de ti cómo salgas en la parrilla de salida. Sin embargo, con este formato no necesariamente depende de ti, porque te pueden sacar de pista en la primera curva y de pronto tu fin de semana automáticamente está comprometido. Entonces yo creo que está bien la idea, pero está mal la aplicación, vinculándola a lo que es la clasificación. Yo creo que pues, hagamos una carrera corta, demos opción a lo mejor a pilotos jóvenes de estos que corren en los libres del viernes, pues denle oportunidades para que corran esta carrera a puntos, esta carrera corta, repartir a lo mejor la mitad de puntos porque es una carrera corta. No sé, yo creo que hay varias opciones que se pueden hacer puntualmente para que ni se llame Gran Premio, ni por otro lado comprometa el propio Gran Premio. Y que, bueno, pues si es que en la misma NASCAR existen carreras que no son o sea, que no son puntuables, que son carreras al sprint y son carreras que tienen prestigio y que las sigue mucha gente, que el público se divierte. Es decir, yo creo que hay soluciones mejores. Sí, bueno, y además hablando de las posibilidades de un problema, pues la gran víctima fue Checo Pérez, Claro. que tuvo su problema, ¿no? Aunque no coincidían en la razón, tienen que ponerse un poquito más de acuerdo en eso, porque Horner decía que había sido una racha de viento y Checo decía que le había entregado potencia súbitamente cuando estaba sobre el bordo y que eso había provocado el incidente, ¿no? Entonces, pero bueno, como quiera que sea, fue, por decirlo de alguna manera, uno de los grandes perdedores de la carrera sprint, como lo fue en su caso con Carlos Sainz, que tú lo comentabas, con ese incidente con George Russell, que cuidado, porque George Russell iba blindado con el amor de los ingleses en este fin de semana y había que ser muy cuidadosos con lo que se dijera de él, lo que le hicieran a él, etcétera, 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 ¿no? Por todo lo que están pensando. Pero bueno, finalmente creo yo que habrá sobre la mesa en este momento toda una cantidad gigantesca de propuestas de lo que se podía hacer, de lo que no se podía hacer, así de bote pronto. Pablo, Alex, yo les diría, bueno, pues entonces, ¿por qué no el mismo domingo hacemos el Gran Premio de 9 a 11 de la mañana y acabando el Gran Premio hacemos el sprint?
con los resultados del Gran Premio, la parrilla. Que transportas lo de la GP2 o de la Fórmula 2 a la Feature y al Sprint en un solo día y pues a lo mejor vuelves locos a los aficionados. A mí me encantaría ver un Gran Premio las 2 primeras horas después de todo el proceso de prácticas libres, la calificación que me parece fabulosa por todo lo que puede pasar para conformar la parrilla del Gran Premio y después, bueno, pues llevarlo al evento principal como digamos, adelantando el platillo principal y luego de postre dar la sprint, ¿no? Pero bueno, también igual es de bote pronto, ¿no? Sí, por supuesto. Mira, yo coincido ahí un poco con lo que decía Pablo en el tema, digamos, como de la ejecución, ¿no? Mientras más acción haya en la pista y esa acción esté orientada hacia ganar posiciones, llevarse unos puntos, pelear situaciones más directas del campeonato, pues qué bueno, bienvenido. El tema es que esto se hizo un poco con la intención de equilibrar las fuerzas dentro de la Fórmula 1. Y la verdad es que esto no equilibra nada. O sea, si nos fuéramos al punto donde este resultado y se hace la parrilla inversa, que habíamos dicho, bueno, pues es que puede ser injusto, pero al final el espíritu es ese, tratar de darle la oportunidad a los equipos más modestos de aspirar a tener algunos puntos, a que esos pilotos puedan de alguna manera también ir creciendo dentro del desarrollo, hablando de pilotos que van llegando, ¿no? que se van integrando. Y la verdad es que el echar para atrás esa posibilidad de una parrilla reversible pues, termina por echar abajo ese espíritu o esa idea que se tenía de equilibrar las cosas. Entonces, pues, me regresa a la parte anterior. También está el otro tema, el más álgido de todos. Incidente de carrera o consecuencia del fragor de la batalla, o exceso de Verstappen o exceso de Hamilton. Pues yo creo que las primeras dos, ¿no? O sea, es un incidente de carrera justamente al calor del fragor de esa batalla que se traen pues desde hace ya un rato y que nos va a dar el resto de la temporada. Será polémico el asunto hasta el cansancio porque ya hay muy claramente esos dos bandos, ¿no? El que está pues viendo que Max pueda ser el primero en muchos años en destronar a Hamilton, los seguidores, por supuesto, de Checo que se montan en Red Bull y entonces cualquier cosa que atente contra la condición de Red Bull, pues entonces ahí van a estar del lado de Max, en fin, ¿no? O sea, es lo que puedes alcanzar a ver y a leer, pues da para mucho. Yo la escena que vi o la toma que vi desde el coche de Hamilton, la verdad es que sí sale un poquitín digamos de la trayectoria, pero en ningún momento avienta el coche hacia la posición de Max. Entonces es una cuestión de percepción que cada uno tomará sus decisiones, pero si nos vamos a la carrera anterior, donde las maniobras entre Checo y Norris y Checo y Leclerc, esos contactos que los dejan fuera inmediatamente, esa situación les amerita una sanción que desde mi punto de vista no iba, porque lo hemos dicho, o lo dije yo en su momento, atenta un poco contra la esencia del deporte, que es la competencia, y el hecho de que nada más se tenga que ceder la posición porque el coche ya está allá al lado, bueno, pues así será la cuestión reglamentaria, pero no es precisamente el espíritu deportivo lo que está ahí plasmado. Ahora aquí la maniobra sí puso en una situación de muy alto riesgo, en el caso de Max, el cómo se da el contacto, pero pues, ahí está, la sanción se aplicó y listo, ¿no? Pero mira, yo no sé si estés de acuerdo, Alex, Pablo, pienso que hay necesidad de explicarle un poco mejor al aficionado que no ha estado tan cerca de las carreras, que es llamado a la Fórmula 1 por su espectacularidad, por la misma mercadotecnia, porque corre el piloto de su país, etcétera, etcétera, etcétera. Y tienen toda la razón en opinar, pero pues muchas veces lo hacen
sin ninguna base, ¿no? Y pues sobre todo ahora que están las redes sociales, escuchas unas opiniones que dices, caray, qué barbaridad, pero tampoco los puedes culpar. Mira, tú seguramente conoces muy bien Copse, Pablo. Esa curva es una curva que se toma a máxima velocidad. Es una curva que viene de una curva muy rápida que se llama Woodcote, que antes se tomaba todavía a mayor velocidad, que ahora tiene antes una S que para reducirla, pero alcanzan la velocidad más alta que puede haber para entrar a Copse y entran a full, con la particularidad de que el ápice, de que el ápex de la curva no se ve. Es una curva prácticamente ciega en su inicio y solamente comprometido el piloto cuando ya entró y empieza a salir hacia el complejo de Maggots y Beckett, ya tiene el ápex, pero normalmente lo pierden, Pablo. O sea, y no pasa nada, porque haz de cuenta que es una curva que se puede tomar en la parte media y prácticamente en la parte exterior. Hay pilotos que se han pasado de la raya, que se les ha juntado y que han tenido un accidente. Que fue ahí donde se rompió una pierna. Entonces, si tú tienes a un piloto que está siendo exprimido hacia la parte interior, porque Max sabía que Hamilton se iba a ir por la parte exterior para pasarlo por fuera, como vimos durante el fin de semana y hemos visto muchísimas veces los rebases en Copse, y se fue en medio. Le cambió la jugada a Lewis y se metió por dentro y lo fue exprimiendo poco a poco. El otro no le iba a soltar nunca, como Max no le iba a soltar nunca. Ahí se mantuvo, pero llegó a la parte crítica de esa curva, que es precisamente, y el ápex fue a París, porque es domingo, ¿no? Entonces, cuando llega a ese momento, pues él lo único que tiene que seguir es por donde más pueda, dejando, pidiendo y rezando que Lule siga agarrándose, pero en esa situación, a esa velocidad, con esa aerodinámica de los coches, no nada más es cuestión de que se pudiera resbalar un poquito con subviraje el auto. Es simple y sencillamente que ya no hay espacio. Y el que venía afuera quiso ocupar todo y el que venía adentro se quiso mantener donde iba y llegó el choque. Entonces, precisamente por eso el tema de incidente de carrera. Pero quería comentar esto, Pablo, porque si tú no le platicas al aficionado lo que es esa curva, lo que puede pasar en esa curva, lo que significa la fuerza centrífuga, lo que tiene que ver con el agarre, con la aerodinámica, con el aire sucio, etcétera, pues entonces el aficionado va a estar viendo una jugada de béisbol, de fútbol, de básquetbol, y con toda la razón del mundo va a dar una opinión de lo que ve sin siquiera conocer la mecánica de lo que está sucediendo sobre la pista. Y esa es una obligación de quienes nos dedicamos a narrar el automovilismo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro, totalmente, Marco. Tú fíjate que habiendo visto todos nosotros una y otra vez las imágenes, no hay realmente una unanimidad. O sea, hay muchísimos matices y hemos tenido la ocasión de ver las imágenes desde distintos ángulos, desde las cámaras subjetivas de los coches, desde las tomas aéreas, y si nosotros no somos capaces de ponernos de acuerdo, ver dos pilotos a 300 kilómetros por hora en una curva, en una milésima de segundo, juzgar que verdaderamente uno lo ha hecho muy mal, o que ha sido muy antideportivo, o que el otro simplemente lo estaba haciendo todo muy bien. O sea, aquí no funciona así. Dicho eso, al final yo creo que se llama incidentes de carrera cuando realmente no es culpa de ninguno. Yo, de hecho, así es un poco como pensaba al principio, y justo precisamente por esto que estabas comentando de lo del ápice, lo del vértice de la curva, sí que creo que Hamilton tiene un poco más de culpa, y creo que la sanción le ha caído justo por eso. Porque si Hamilton hubiera ido por la trazada, que es siempre pisando el vértice interior, hubiera tenido hueco, porque Max realmente le estaba dejando el espacio necesario, no mucho, pero el espacio necesario. Pero es que se ve que Lewis
tampoco era ya capaz de pasar, o sea, estaba pasado también de línea, con lo cual el único argumento que hubiera podido tener Luis para decir, no, es que no me dejó espacio, hubiera sido si verdaderamente su trayectoria hubiera sido siempre la natural, que se ve inmediatamente que pasa Charles Leclerc justo detrás de los dos, se ve que la trazada que hace es la que debería haber hecho en teoría Luis y no hizo. Con lo cual, después de que he ido viendo las imágenes una y otra vez, sí creo que tiene más culpa Luis que Max, pero insisto, al final creo que está bien puesta la sanción, particularmente porque el grandísimo perjudicado ha sido Max Verstappen. Entonces, 10 segundos realmente es una sanción a tenor del reglamento, porque yo creo que lo que han hecho ha sido básicamente, me parece bien, aplicar justamente lo que está en el reglamento. Lo que pasa que en lo que es la consecuencia final siempre puede parecer un poco injusto, porque es un 0 para Max y una victoria para Luis. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que tampoco puedes acabar poniendo son unas sanciones en función, que muchas veces sería lo justo, pero no puedes acabar poniendo unas sanciones en función de lo que le ha pasado al otro coche. Pues claro, si decimos, bueno, 10 segundos, no, sale desde boxes o al final de la parrilla o qué sé yo, porque el otro coche se ha quedado fuera y no sale. Eso ya sí que empezamos a crear un lío de reglamentación que es como, yo qué sé, ponerle tantos partidos de sanción a un futbolista por haber lesionado a otro durante 4 meses. Es decir, eso es muy complicado, con lo cual yo creo que, aunque yo me quedo siempre con el sabor de boca cuando 2 pilotos han peleado a ese nivel y uno claramente, como es el caso de Max, que además no olvidemos que gracias a Dios no ha pasado nada, pero acaba en el hospital y ha tenido que ir luego al hospital, no es del todo justo, ¿no? Es un poco lo que quería decir, el resultado final. Sí, y bueno, mira, tenemos que ir a la pausa de medio programa, la vamos a hacer, y cuando regresemos, por supuesto, continuamos con este tema. La última cosa que iba a decir, y espero que la podamos continuar, es que al último también Max, pues tuvo que pensar en el hecho de que si seguía en la trayectoria que seguía, si no cerraba tantito, pues iba a terminar yéndose por la parte exterior de la curva, y en ese, tú lo decías muy bien, Pablo, son reacciones, Alex, tú lo comentabas, a 300 kilómetros por hora, que bueno, o sea, no, prácticamente apenas si hay tiempo para decidir, tienen la experiencia y tienen el talento para poder reaccionar así, por eso están en el lugar que están, pero de todas maneras es una situación tremendamente crítica. Pero también, como comentabas, Pablo, creo yo que pobre de Masi estaba siendo atacado con todo y les dijo, a ver, dejen, esto es cuestión de los comisarios, yo no decido lo que tú quieres, Horner, ni lo que tú quieres, Wolf, vamos a esperar a que lo digan. Así que bueno, nosotros vamos a esperar tantito la pausa y volver. Auto y Pista, el mundo de la velocidad. Bueno, pues estamos de regreso y pues así las cosas. Alex, Pablo, ¿qué podemos esperar? Que pueda seguir esto como sigue con el tema de la carrera sprint, que se monten en su macho los promotores de la Fórmula 1 y digan que fue un éxito, que se ayuden con ciertas opiniones importantes, o definitivamente, bueno, no definitivamente, o que sería quizá lo mejor que los grandes premios se mantuvieran como se han mantenido hasta ahora, y que esperemos un poquito a que el reglamento del 2022 quite todas estas aristas que hay con el tema de los rebases, ahora con la cuestión de que regresan un poco al efecto suelo, que les quitan aditamentos a la aerodinámica de los autos, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, si no funciona tampoco eso, entonces a lo mejor volver a pensar en una solución como la que metieron ahorita del sprint, ¿no? Sí, no olvidemos que el hecho de la clasificación con una pole position no es así desde las primeras carreras que existen en la historia del automovilismo. Fue una medida
que se introdujo precisamente para crear un orden de salida no por sorteo, sino, bueno, pues por dotarle de una cierta justicia. Esa fue la solución, bueno, pues que hace casi 100 años o 90 años, pues fue la decisión que se optó por aquel momento, pero no, quiero decir que no era una cuestión natural cómo se participaba o cómo se partía en la salida de un Gran Premio. Entonces, el problema que yo veo es que esto va a generar un lío estadístico también para toda la categoría. Las implicaciones que luego pueda tener incluso para otras categorías, no lo sé. Yo creo que el experimento no ha salido del todo mal desde el punto de vista del espectáculo, porque no olvidemos que ayer en Silverstone, un sábado, había 100.000 personas. Entonces, y el viernes, para la clasificación, estaba también el circuito prácticamente lleno. O sea, los 3 días del circuito estaban a rebosar, no solo porque estamos en Inglaterra, que obviamente es un país con mucha tradición, sino también por la acción que estaba pasando en pista. Así que yo creo que está bien, pero yo creo que le tendrán que dar una vuelta a vincularlo a la clasificación, sobre todo porque no quiero ni pensar que este mundial tan disputado que estamos viviendo entre Max y Lewis, pues al final este tipo de novedades acabe siendo el fiel que incline la balanza a un lado o a otro. Y eso sería muy triste, porque estamos viviendo un mundial muy bonito, muy disputado, y que al final acabe con una polémica, porque una cosa que se metió ese año, que las carreras al sprint, y entonces por culpa de esa introducción ganó este o ganó el otro, porque el último Gran Premio. No sé, yo creo que ya también las cosas que han pasado, porque ya han pasado unas cuantas y la más grave ha sido la de Checo. La de Checo ya lo hemos visto. O sea, es que le ha comprometido absolutamente su fin de semana, a partir de un problema que ha tenido en lo que le llaman una sesión de clasificación. Llamémosla, en lugar de Q3, ahora llamémosla Q4. Bueno, pero a fin de cuentas, pues es que no, es que no es justo cuando a lo mejor pues es eso, te estás jugando un mundial. Sí, mira, y por lo que comentaba Pablo, pues en realidad la que ganó fue la Fórmula 1, ¿no? Por lo que se vio el viernes, por lo que se vivió el sábado, por lo que se vivió el domingo, y por supuesto que Liberty Media va a querer repetir la experiencia, y por supuesto que por eso la primera opinión de Ross Brown es que fue un éxito, ¿no? Y van a tratar de empujarlo así para que haya más, porque también para que haya más gente en los circuitos. Pero también gana la Fórmula 1, Pablo, tú que eres un hombre de mercadotecnia, también gana la Fórmula 1 en el sentido de que esto va a generar tal cantidad de ruido que va a haber mucha más gente que se interese. Le vaya bien o mal a Checo, le vaya bien o mal a Max Verstappen, le vaya bien o mal a Mercedes o a Lewis Hamilton, es algo que genera mucho interés. Platicabas, Alex, decías, bueno, teníamos el tema del morbo para ver qué pasaba, pero también cerramos el programa la semana pasada diciendo, vamos a darle oportunidad al evento de que suceda, y entonces ya podemos dar nuestro muy personal veredicto. Finalmente sí, pues tiene lados positivos y tiene sus lados no tan positivos. Como dice Pablo, pues, hay más carreras, pues qué maravilla. Y si son más carreras con la Fórmula 1 y este tipo de pilotos sobre la pista, pues qué maravilla. Entonces ahora tenemos que encontrar el justo medio, ¿no? Bueno, es que yo creo que una posible solución sería recuperar el famoso muleto, que ya no existe, no hay esa posibilidad de tener un tercer coche en el circuito, con el que puedas hacer a lo mejor esa carrera al sprint durante el sábado, dando opción o a pilotos locales que van a atraer público local, oportunidades para otros pilotos jóvenes emergentes, o que si como consecuencia de esa carrera de sprint, si lo acaban manteniendo el formato, pues que si imaginemos que lo que ha pasado hoy entre Lewis y Max ocurre ayer.
se acaba. O sea, de la clasificación, Max estaría él físicamente, bueno, pues ponemos en perfecto estado para haber corrido, pero ya no tiene coche para correr. Eso es un tema que yo creo que no han pensado. Y dices, ¿y dónde está ese tercer coche que te permita ir a la salida del viernes? Porque es que, si no, por ese incidente, hombre, y ese accidente, pues es lo que digo. ¿Qué diferencia hay entre que haya ocurrido hoy o que haya ocurrido ayer? Ninguna. Pues, ha ocurrido hoy simplemente pues porque la circunstancia de carrera sí lo ha puesto, pero ayer estuvieron a punto también de llegar al contacto Hamilton y Verstappen. Así que yo creo que tienen que darle una vuelta aprovechando lo que es indudable, que va a decir también Ross Brown, por supuesto, el padre de la idea, ¿no? Pues claro, no va a hablar mal de su niño, claro. Pero sí que creo que tienen que darle una vuelta un poco al resto de implicaciones. Creo que va a quedarse esta medida, porque cuando al final un promotor acaba saliéndose con la suya, va a empezar a buscar argumentos y los va a encontrar, que va a empezar a decir, fijaros lo que subieron las audiencias, fijaros tal, y empieza también un poco a hacerse ese juego que se extrapolan datos, que muchas veces hay que decir, bueno, no hagamos de una excepción lo general, porque habrá que ver si esto que ha ocurrido aquí hoy ocurre cuando esto ya es una cosa regular y funciona permanentemente. Es decir, vamos a ver. Pero yo creo que cuando se ha salvado el escollo principal, que es que se haga, yo creo que a lo mejor sí, con modificaciones, pero yo creo que va a acabar de una forma o de otra quedándose. Sí, es como comentaba Alex, también en ese sentido de aprovechar lo que sucedió con esta competencia. Aunque también hay otro punto, no sé también si tenga la validez que yo creo que tiene, que son los costos. El hecho de tener esa carrera extras, pues genera costo. El mismo, y también genera otra situación. ¿Qué va a pasar con la regla que dice que debes de tener tantos motores para la temporada si vas a utilizar uno en una carrera extra? Lewis Hamilton le dijo al equipo ayer, cuando llevaba la ventaja que llevaba, ya sabiendo que tenía la posibilidad de ganar la carrera, que si querían que le bajara un poquito para salvar, para ahorrar un poquito de motor, qué sé yo, ¿no? Para cuidarlo. Y le dijeron no, que estaba en un punto 9 de 10 y que podía seguirle dando como le daba hasta ese momento. Pero también hay otras situaciones de los mismos costos, ¿no? Lo que tiene que gastar el equipo para preparar una carrera extra, que no importa que sea corta o larga, pero necesitan prepararlo. Sí, desde luego les quitan una de las prácticas libres, pero les meten 17 vueltas de ese sprint que de alguna manera cuestan, ¿no? Sí, y un poco, digo, habría que tener, digamos, como los números fríos, ¿no? De cuánto puede incrementar eso dentro del costo operativo de los equipos y de la categoría. Y sin eso estaríamos especulando al respecto, ¿no? Pero sí tiene que haber un incremento, y se supone que va también un poco contraria a esa situación, a lo que apunta la categoría, que ha sido la reducción de costos, justamente por esa crisis que han atravesado varios equipos y que a muchos los llevó prácticamente a la extinción. Entonces, a partir de ahí habría que hacer un análisis un poquito más detallado, pero tampoco creo que sea algo que impacte, ¿no? De una manera tan severa, porque pues ya prácticamente ahí estás, se hace la sustitución de una práctica libre por una calificación y realmente no le vería a lo mejor tanto tema, ¿no? Un juego adicional de llantas, en fin. O sea, yo más bien pienso es qué tanto, y creo que retomo un poco lo que decías en el tema de qué va a pasar con los tokens, ¿no? O sea, cómo va a estar la cuestión de la duración, si se le va a ampliar esa posibilidad a los equipos, pues entonces sí vamos a empezar a ver una escalada en los costos y en los presupuestos, que es absolutamente contrario a lo que se está buscando últimamente, ¿no? Sí, bueno, y es que el tema está en que se han reducido, hay un tope para
para esos presupuestos, por un lado. Por otro lado, por ejemplo, perdonando la redundancia, ejemplifico lo que pasó con Mercedes y comentó Toto Wolff, que en cierta forma el accidente de Valtteri Bottas con George Russell, que les costó un dineral, pues les lastimó en su presupuesto, y ya sabemos cómo respetan esos presupuestos en organizaciones de esa magnitud. Entonces, por eso me refiero, por eso meto a la plática ese tema, ¿no? Tenemos motores que deben durar X número de carreras, etcétera, etcétera. Hablas de los tokens y todo. ¿Qué va a pasar también con eso? ¿En qué momento un equipo va a decir, pues sí, pero pues ya se me acabaron los motores, pero me los acabé en 5 carreras de sprint? O sea, denme otro para la próxima temporada. Y entonces, como decía Pablo, va a ir cambiando la situación en el tema de récords, de estadísticas, de todo tipo de situaciones. No es nada más el que te pongan una carrera extra en el fin de semana, aunque sea de 17 vueltas, y sea la controversia de que sea la carrera que te dé la parrilla definitiva. Hay otro tipo de connotaciones que me parece que también se tienen que poner sobre la mesa, ¿no? Ahí está eso sobre la mesa, y como comentaba hace un momento, bueno, pues va a ser, esto va a seguir un buen rato. Bueno, pues de aquí a Hungría, que también es un gran premio muy especial. Durante este tiempo, pues se va a trabajar un poco más con el tema de o se va a vivir un poco más con el tema de la temporada necia. Me parece que hoy Valtteri Bottas hizo muchísimo, o este fin de semana Valtteri Bottas hizo muchísimo por su causa, muchísimo. O sea, tú ves la felicitación o la recepción tan cálida que le dio Lewis Hamilton a Valtteri Bottas cuando lo fue a felicitar por su victoria, que dices, bueno, caray, pues no es de extrañarse que Lewis Hamilton se incline más porque se quede Valtteri Bottas como su compañero, porque es el compañero ideal. Sin embargo, bueno, pues el tema es que decía de la temporada necia, Bottas es uno de los hombres que está al centro de la conversación por la situación de si toman a George Russell o no, lo que dijeron en el equipo Alfa Romeo, que existe la posibilidad, ahora que renovaron con Alfa Romeo por varios años como patrocinador titular, de que salgan tanto Raikkonen como Giovinazzi. Entonces, pues ahí tenemos 2 asientos que van a poder recibir a pilotos que necesitan, como decía Pablo, una oportunidad, entre ellos un par de pilotos junior de Ferrari, cuando menos uno de ellos, Robert Schwartzman o Callum Ilott. Exacto, Callum Ilott, ¿no? Entonces, pues a lo mismo, o sea, es toda una serie de connotaciones. Hay que esperar en todo este tema a que llegue Hungría, a ver cómo llegamos a Hungría, y a partir del inicio del parón de verano, pues entonces más o menos ver hacia dónde va la Fórmula 1 con el siguiente experimento, que es en Monza, de la sprint, y si el bicho lo permite y otras circunstancias, que haya carrera en Interlagos y también repitan la experiencia, y que si no la hacen, a lo mejor se la entreguen a Cota o a México, ¿no? Yo creo que igual me equivoco tirándome a la piscina, pero creo que prácticamente seguro Russell ocupará el año que viene el segundo Mercedes, y creo además que se va a anunciar en breve. Yo creo que se anunciará dentro de poco, y porque es que a fin de cuentas Russell no deja de ser un piloto de Toto Wolff. Es que muchas veces, claro, es este conflicto de intereses un poco como el que tenía también en su época Flavio Briatore, pero que a fin de cuentas es que tanto Valtteri Bottas como George Russell son pilotos bajo contrato de Toto Wolff. Sí, dicen de Mercedes, no, pero por encima de Mercedes el manager de verdad es Toto Wolff. No creo que vaya a estar el año que viene Russell, después de todo el tiempo que llevan Williams, y más aún después de lo que ha demostrado, que no tenga su oportunidad en Mercedes el año que viene, porque no hay que olvidar tampoco que, bueno, pues lo que platicábamos un poquito justo antes de entrar en antena, que es que la presión que ahora va a tener por parte de la prensa británica
para Russell con lo que ha hecho en este Gran Premio, clasificando el Williams donde lo clasificó y las demostraciones que ha hecho. Yo creo que, vamos, estoy convencido que el segundo Mercedes en breve será anunciado que será Russell. Bueno, y porque la Fórmula 1, como todo en la vida, tiene sus ciclos, ¿no? Y es probable que el ciclo ahí en Mercedes de Valtteri Bottas haya terminado, porque lo que sí puedes esperar de Valtteri Bottas es sea más de lo mismo, seguir siendo el wingman de Hamilton, para quien es la situación de tener a Bottas ahí muy cómoda, ¿no? Y la llegada de George Russell, bueno, por supuesto que lo tiene que inquietar un poco después de lo que vio cuando le dio COVID y llegó a hacer con su asiento. Pues, por supuesto que no lo debe tener muy tranquilo, pero bueno, también así son las cosas. Yo de repente ponía un poquito el tema de que iba a lastimar mucho la salida de George Russell a Williams, que en este momento pues está recibiendo un gran beneficio teniendo a esta clase de talento con ellos. Necesitarían invertir muchísimo, y es porque George Russell dijo, bueno, yo me iré a quien me ofrezca un contrato multianual. Y bueno, por supuesto que si el que se lo ofrezca se lo va a ofrecer multianual, pero en Williams deben estar vueltos locos para cantarle el canto de las sirenas, ¿verdad? Y mantenerlo ahí. Pero tienes razón, Pablo, seguramente por cuestión de equipo, de su carrera, de lo que venga para él, de todo lo que está alrededor de él en este momento, pues sí, lo que tenga que terminar sucediendo es que se vaya a Mercedes, ¿no? Sí, yo al final veo un poco lo mismo que pasa con esto que hablan ahora del segundo volante de Red Bull con Checo o con Gasly. Gasly es un gran piloto, pero Gasly ya se vio lo que podía hacer al lado de Max Verstappen. Con Checo todavía lo estamos viendo, y yo creo que esto es un poco en el puro estilo Red Bull del doctor Marco, que es meterle toda la presión a Checo para que demuestre pues ser merecedor de ese volante. Pero yo creo que ya Checo ha demostrado que es capaz, como mínimo en carrera, de hacer una serie de cosas que es lo que necesita Red Bull, ¿no? Tener dos coches con opciones de ganar carreras. Y Gasly, siendo un gran piloto, pues no veo que haya cambiado tampoco nada tan especial como para que esperemos a un Gasly que vaya a hacer cosas que no esté haciendo ahora mismo Checo. Sí, bueno, mira, finalmente llegó a Silverstone en tercero del campeonato, pero más que en tercero del campeonato, que es trabajar para sí mismo, pues estaba el tema de ayudar en los puntos al equipo a estar por encima de Mercedes, ¿no? Infortunadamente, bueno, pues Checo sale en quinto lugar en el campeonato después de este gran premio por la pérdida de puntos que tuvo, y pues Mercedes termina con 285 puntos contra 289 de Red Bull. O sea que la cosa ya se calentó nuevamente ahí arriba, ¿no? Y ahora, sobre lo que tú comentas, Pablo, y tienes toda la razón, pues el doctor Marco está metiéndole toda la presión a Checo, y Checo pues lo único que va a hacer es responder. Bueno, finalmente lo hemos dicho muchas veces, es un fajador, responde a la presión, responde a los momentos en que dudan de sus capacidades. Él sale a demostrar lo que tiene y lo va a seguir haciendo. Tendrá que afinar todavía, porque sigue siendo un tema con él el de la vuelta rápida para la calificación, pero de que da los resultados, y eso le puede ayudar mucho de aquí al final de la temporada, para que pues en su momento lo retenga Red Bull, ¿no? Y bueno, pues un comentario final, porque ya nos tenemos que ir, como tú te tienes que ir, Pablo, a uno de tus compromisos, pero adelante, Alex, con un comentario final, y pues nos quedamos con el tema del Gran Premio de Inglaterra, y ya seguiremos con los demás en los programas que vienen. Bueno, pues sin duda una carrera que fue interesante por todo lo que nos ofreció el fin de semana con esta modalidad de las carreras sprint, lo que sucede al inicio de la carrera el día de hoy, justamente por ese contacto, y el cómo pues rápido cambian las circunstancias. Hoy Mercedes y Hamilton se ponen nuevamente
pues son contendientes, por supuesto, eso que no se pierda de vista. Muchos ya daban por descontado a Mercedes y a Hamilton, y eso no puede suceder, y menos a estas alturas de la temporada, así que nos queda mucho. Habrá que ver qué pasa en Hungría. Vendrá una recuperación sí o sí de Red Bull, y bueno, pues con respecto a lo que mencionan en el tema de la temporada necia, pues sin duda creo que vamos a coincidir, y el hecho de que Bottas en algunos espacios ya incluso está como prácticamente un hecho de que se hace ahí un enroque, pues eso alimentará también un poco pues el morbo por ver cómo se da una situación ahí entre Russell y Hamilton. Pero bueno, ahorita eso no tendría que ocuparnos mayor tiempo. Hay mucha temporada por delante. Sí, mira, y mi comentario final, Pablo, sería: de veras pido de todo corazón que este experimento que hizo el gobierno británico de dar permiso a que hubiera la cantidad de gente que hubo en Silverstone no traiga consecuencias, porque entonces sería verdaderamente el acabose. Espero que esto finalmente los lleve a lo que han estado buscando durante tanto tiempo, que es la inmunidad de rebaño, ¿no? Es una situación que sin duda no es fácil, pero que en algún momento yo creo que también hay que tomar. Es decir, el virus de un día para otro no va a desaparecer. Aquí la clave es que seamos capaces de convivir con él, y ahora que ya, bueno, pues están por un lado las vacunas, también lo que son los tratamientos es una cosa que es un hecho. Aquí, por ejemplo, lo estamos viviendo en España, que en un momento dado se han disparado los contagios, pero sin embargo no tiene nada que ver la curva de contagios con la curva ni de fallecidos, ni tampoco de ingresos hospitalarios graves como fue en su momento. Es decir, que no todo es exactamente igual que lo que era hace un año, y que en un momento dado, bueno, pues yo creo que es que nos obliga a vivir con esta situación. Y indudablemente habrá contagios después de este Gran Premio y después de tener más de 100.000 personas en este sitio, pero yo creo que a fin de cuentas, bueno, pues con medidas, con precaución, con todo lo de los tratamientos, bueno, pues hay que intentar un poco que vayamos recuperando poco a poco esa normalidad, y yo, si Dios quiere, pues efectivamente que no haya graves consecuencias de toda esta aglomeración de público. Y va a ser muy bueno saberlo porque Gran Bretaña concretamente ha tenido unos datos un poco preocupantes en el tema de los contagios con la variante esta Delta, que le llaman, algo así. Yo ya me pierdo con todas las variantes y con todas las cepas nuevas y todo esto, pero bueno, que sí me contaban mis amigos ingleses que bueno, que efectivamente es complejo, pero que en algún momento dado va a haber que empezar a tomar ya decisiones de este tipo, y bueno, y si Dios quiere, pues que no sirva para volver a restringir más, sino al contrario, para que las próximas carreras que vienen y todo lo que sobre todo inquieta más en Fórmula 1, que es la salida de Europa, pues no haya problemas y tengamos Austin, tengamos México, tengamos Brasil, tengamos todo lo que esperamos que haga la Fórmula 1, ¿no? Sí, bueno, pues la Fórmula 1 ha mantenido su burbuja, eso me da mucho gusto. Se siguen protegiendo, siguen utilizando ese cubrebocas famoso, en fin. De repente se descuidarán por ahí, pero bueno, esperemos que las cosas salgan bien, que no pase nada. Y bueno, pues ya nos pasamos un poquitín del tiempo, a ver qué hace Brian, nuestro productor, para poder arreglar que entre todo, porque ha sido muy interesante. Gracias, Pablo, muchas gracias por aguantarte al final del programa. Alex, muchísimas gracias. Y bueno, pues a nuestros amigos, por supuesto, gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en Auto y Pista, y les invitamos a que el próximo domingo nos vuelvan a sintonizar para nuestra siguiente edición. Un abrazo, Alex, un abrazo, Pablo, un abrazo, amigos, hasta la próxima. Hemos cruzado la meta. Auto y Pista, el marco automovilístico de Marco Tolama.